Eso al bloque de Valentín. Vale, vamos a ver, había que elegir un tema y he elegido algo que alguna gente piensa que puede no ir con ello, pero que nos va a afectar gravemente a todos indiferentemente de la ideología. Y es que el problema es que cuando en política se aplica ideología, se olvidan de ser efectivos, se olvidan de los ciudadanos y se olvida de otra serie de cosas porque lo que prima es, en teoría, la ideología, pero lo que prima realmente es el interés de unos cuantos que se benefician de que esa ideología tire para adelante. Entonces, el tema es, ¿qué es lo más valioso que tenemos? Pues la mayor parte de la gente va a decir, y si no, cuando lo diga tal, que por supuesto, la salud. Y cuando tenemos problemas de salud, ¿qué es lo que hacemos? Pues evidentemente acudir al médico. Y ese médico puede ser del sistema público o del sistema privado, ya dependiendo de los medios y de cada uno. Porque nos va literalmente la vida en ello, al menos la calidad de vida. Y no sé si saben que hay gente que está trabajando para degradar gravemente esa sanidad pública, pero gravemente. Y para colmo son los mismos que se excusan, o sea, que usan la excusa de defenderle. Es difícil de creer, yo soy el primero que hace un tiempo, pues, todo lo que es conspiranoia y todo eso y tal, pues lo ponía, vamos, muy, muy escéptico, pero es que han pasado muchas cosas. Hemos tenido el COVID, hemos visto cómo se han comportado, estamos viendo ahora mismo lo de la Dana o la gota fría, lo que ha pasado en Valencia, que es totalmente alucinante lo que ha pasado y nos lleva a unas conclusiones muy, muy malas. Y entonces vamos al grano. Estoy hablando de que quieren deteriorar la sanidad pública. ¿Cómo pueden deteriorar la sanidad pública? Pues hay dos maneras. Una es aumentando las cargas, las obligaciones, los gastos, y por otro lado, no dar la financiación, los recursos suficientes para que esa sanidad funcione de forma correcta. Cuanto menos obligaciones tenga o cuanto más recursos, evidentemente la calidad mejorará. ¿Y qué es lo que están haciendo? Pues bueno, están, por un lado, hay unos 10 millones de personas que están pagando religiosamente la sanidad privada, pública, están en la seguridad social porque es obligatorio, la están pagando, pero a su vez están pagando un seguro privado y cada vez que acuden al seguro privado están liberando de cargas de esos gastos a la sanidad pública. Con lo cual, esa sanidad pública podrá mejorar mejor al verse 10 millones de personas, que se dice rápido, que están usando esa sanidad privada. Pues muy bien, una de las cosas es deteriorar la sanidad privada. Ahora mismo están trabajando o están intentándolo. El último intento, ahora mismo con todas las subidas de impuestos que ha habido, en las que lo han oído que si a la banca, que si todo esto y tal, que se han intentado poner de acuerdo, lo han querido sumar, lo han querido añadir y no ha salido. Saben que ha habido ahí un embrollo, no ha terminado de tal. Pero lo que querían era aumentar los impuestos a la sanidad privada, que evidentemente eso luego va a repercutir en las pólizas. Estaban a aumentarles el tema y la verdad es que tienen, porque hasta ahora inteligentemente se había disminuido los impuestos a la sanidad privada para que las pólizas fueran más económicas, para que hubiese más gente de la sanidad pública que pudiera a su vez acogerse a esa sanidad privada con los beneficios que tenía para la pública. Pues bueno, entre ellos están, pues por ejemplo, las empresas tienen unas desgravaciones a la hora de contratar para los empleados. Hay unas desgravaciones también para los autónomos. Y el IVA, o no hay IVA, o es muy, muy, muy reducido. Me parece que es que no lo hay. Entonces, tienen un campo bastante amplio. O sea, simplemente vamos a suponer, con poner el IVA al 10%, aumentan las pólizas un 10%. Con lo cual, no hay 10 millones de ricos. No hay 10 millones de ricos. O sea, mucha de esta gente es porque la empresa se lo paga, porque les están desgravando o porque pueden acceder al coste de esas cotizaciones, de esas primas. Si se lo suben, evidentemente, habrá mucha más gente que, que no pueda optar. Y si es muy grande la subida, pues muchísimo más.
Entonces, esa es una de las maneras. Intentar evitar que la gente se pase a la privada o simplemente deteriorarlo. Pero aquí nos juntamos ahora con otra cosa que es lo que más se está oyendo en las noticias, y es el tema de Muface. Ujú. ¿Qué es Muface? Muface es una mutualidad, es decir, que que un determinado grupo de funcionarios puedan, de una forma mutualista, gestionarse la sanidad. Entonces, no es una sanidad privada como suele mencionar la gente, nada, es que les estamos pagando una sanidad privada. No, en primer lugar, el Estado, como cualquier empresa, tiene que pagar unas cotizaciones sociales. Cotizaciones que nosotros no vemos en las nóminas, ningún empleado, Ujú. pero la empresa tiene que aportarlas. En el caso del Estado, a la gente que son mutualistas les da una cantidad que es aproximadamente la mitad de lo que el mismo Estado paga por sus empleados que no son mutualistas. Con lo cual, el Estado se está ahorrando ahí un coste, porque está pagando menos por los mutualistas. Eh, Entonces, yo te hablo como sé, esto es una cosa de funcionarios y tal, y a mí todo esto de Muface siempre me ha sonado a chino. No, no acabo de entenderlo muy bien, ¿vale? Eh, pero si no me equivoco, es como que les dan a elegir, o a lo mejor algunos funcionarios les dan a elegir entre no, quedársela. es una mutualidad. Pero, Entonces, pero es el Estado para pone todos los funcionarios. es funcionario de la administración, o sea, Muface es mutualidad de funcionario de la Administración Central de España, Central. Ujú. Bueno. una cosa así. Entonces, yo como profesor estoy en Muface, aunque Ujú. esté jubilado, porque afecta también a los jubilados, pero hay bastantes. Luego están los jueces y todo esto, lo de justicia, están en otro, y militares y me parece que policías están en otro, en ISFAS y en MUJES, no me acuerdo ahora cómo se llama. Son mutualidades que lo que hacen es esas cotizaciones y el dinero que se nos descuenta de nómina directamente para el tema, va a la mutualidad, y luego la mutualidad lo gestiona para proporcionarnos a nosotros los servicios. Ujú. Esos servicios podrán ser mejores o peores, es decir, eso ya es problema nuestro. De hecho, en algunas cosas tenemos inconvenientes con respecto a la gente que está en la seguridad social. Yo, por ejemplo, a mí me da un infarto, bueno, un infarto puede que no, pero yo me he desmayado en la calle por Ujú. una vez un accidente que tuve, y llamaron a la ambulancia, me llevaron a tal, y eso que era un accidente de trabajo, me querían cobrar la ambulancia. Es decir, las, la sanidad pública es universal, pero hay gente que paga y gente que no tiene que pagar. Yeah. Entonces, es simplemente tenemos, o por ejemplo, cuando antes los jubilados no pagaban las medicinas, ahora no sé exactamente los de la seguridad social qué porcentaje y tal tienen que pagar, pero nosotros siempre hemos tenido que seguir pagando las medicinas. Es decir, es la mutualidad lo que hace es poner una serie de condiciones, lo que hace es buscar compañías aseguradoras con las que concertar. Es decir, no es, ¿cómo se llama? Sanidad privada, o sea, que tú te buscas, no, no, Ya. no, es concertada, es igual que las comunidades que conciertan con hospitales o educación cuando concierta con colegios. Es decir, tú no puedes elegir. Es más, esos funcionarios que están en la mutualidad no pudieron elegir no estar. Es Ujú. obligatorio. Si estás en ese grupo al que le corresponde, estás para lo bueno y para lo malo. Entonces, dicho eso, es decir, el Estado paga las cotizaciones sociales, nosotros pagamos la parte que nos toca de nómina, y Muface sería la entidad encargada de gestionar eso para proporcionarnos a nosotros los servicios, en este caso, sanitarios. Ujú. ¿Qué es lo Vale. que hace? Pues hace como una especie de licitación o de concurso. Vamos a ver, yo pongo estas normas, yo pongo estas condiciones, y todas aquellas compañías aseguradoras que quieran, pues participan. Entonces yo, por ejemplo, en su día tuve a Mapfre, y Mapfre ya no está dentro de las compañías que hacen los conciertos. Ujú.
Entonces ahora mismo estaban de KV, Asisa y Adesla, si no me equivoco. Vale, vale. Entonces, pues eso, ¿qué ocurre? Que era tan poco lo que se les estaba ofreciendo a las compañías aseguradoras que me parece que es Adesla la que dice que tenía 220 millones de pérdidas. Pérdidas, claro. A pérdidas no hay nadie que te trabaje, no tal. A lo mejor en algún momento compensa por economía de escala o por mantener unos clientes que luego vas a continuar con ellos y te recuperas de esas pérdidas, pero en principio en esas condiciones nadie continúa. Se quejaron y estaban pidiendo un 40% de subida. Tengan en cuenta que ese 40% de subida es sobre prácticamente la mitad de lo que se lleva la sanidad pública. O sea, de lo de las cotizaciones. Estamos hablando de que ese 40% ni se arrima siquiera a la otra cantidad. Pero lo que estaban diciendo era por compensar y por todo eso, porque ahora mismo están viniendo nuevas técnicas como la protonterapia y todo eso son muy caras. En general, toda la sanidad aumenta. El tema de las medicinas creo que no es la compañía aseguradora, sino directamente Muface la que hace los descuentos pertinentes en el tema de farmacia. Y bueno, a todo esto, pues lo que estamos hablando es eso, ¿no? Más o menos cómo funciona. Entonces, suele haber 3 compañías normalmente concertadas y, además de eso, la Seguridad Social, que es una cuarta compañía. Es decir, un mutualista puede elegir qué compañía elegir. Normalmente suele ser el 1 de enero, el mes de enero, cuando uno se puede cambiar de compañía. Si uno ve que una compañía no ha funcionado correctamente, pues se puede elegir el cambiar. ¿Qué es lo que va a pasar? Es decir, ahora mismo todo el 1 de enero caduca lo que había hasta ahora, pero es que caduca también los conciertos. Hay nuevos conciertos. Se ha hecho una nueva licitación o concurso para ver a quién se mete y resulta que ninguna compañía ha acudido a ello porque lo que les estamos ofreciendo por parte del Estado es un aumento del 17%. Entonces el 17% dice que no les compensa en absoluto y no participan. Entonces ahora aparece el gran dilema, es decir, si no participa ninguna compañía, se asegura, sí es cierto que se asegure la continuidad de la cobertura de los mutualistas, pero obligatoriamente tiene que ser con la seguridad social, que esa siempre está ahí. Entonces tendría que ser con la seguridad social y 1,5 millones de mutualistas pasarían automáticamente a la seguridad social, pero teniendo en cuenta 2 cosas. La primera, que ya la seguridad social está muy deteriorada de entrada. Está muy saturada ya, sí. Como para está muy saturada. Más. Y muchos de los problemas es que no encuentran tampoco profesionales. Para el año que viene me parece que son 9.000, por aquí lo tenía yo apuntado, no sé si eran 9.500 médicos los que les hacían falta, los que calculaba el propio ministerio, y 90 y pico mil, lo tengo por ahí apuntado, y 90 y pico mil farmacéuticos. A ver, 9.000 médicos y 95.000 enfermeros, perdón, farmacéuticos. Entonces, es que, Dios mío, es que es mucha gente que no encuentran. Ahora mismo, en verano, no tenían para sustituir el tema de las vacaciones. Entonces, tienen un problema gordo. De repente le metes 1,5 millones de personas más, que muchos somos jubilados. La edad media de los mutualistas es superior a la edad media del resto. Entonces, yo como jubilado, yo tengo una serie de patologías. Yo tengo una serie de médicos. Bueno, es que no tenemos ni un historial médico centralizado. Único, claro. Cada médico tiene lo que tú has ido. O sea, yo últimamente la estrategia mía ha sido ir a hospitales, porque todos los médicos del hospital tienen acceso a la base de datos del hospital y por lo tanto pueden hacerme un seguimiento de las distintas patologías. Tengo STEM, tengo diabetes, tengo problemas de próstata y nada, me estoy tomando 8 pastillas diarias. Entonces, yo supondría una carga para la seguridad social que de ninguna manera creo que compensaría lo que estoy pagando junto
con lo que aporta el Estado. Eso sí, hace años yo decía que para qué demonios lo estaba pagando, porque yo no conocía ni al médico de cabecera ni conocía nada porque no lo usaba nunca. Ahora ya con la edad salen todas las goteras. A mí, ya tengo que decir, poca gente se libra de todo esto. No salimos rentables. ¿Cuál es el problema? Hay gente que diga, no, si quieren seguridad privada, que la paguen. Ahora mismo, gente que ha tenido cánceres, gente que ha tenido tal, gente que ya tiene una determinada edad, es imposible que te coja la sanidad privada. No hay opciones, no nos quieren. El tema de estar en la mutua, el concierto es para todos. Ellos no pueden elegir quién sí y quién no. Quien se les apunta lo tienen que acoger. Da igual que haya tenido cáncer o que lo tenga en ese momento. Bueno, esa parte creo que un poco los costes creo que lo tiene que asumir la compañía de la que viene durante un tiempo. Pero un poquitito, ese es un poco el tema. Es decir, es concertada, en lugar de hacer la carga a la pública, se está haciendo la carga a la privada. Si lo juntamos todo, yo creo que evidentemente sale perdiendo la pública por simplemente una regla de 3. Se aporta menos dinero y se origina mucha más carga. En un sitio donde ya está sobrecargado encima. Bueno, pues con todo esto, una de las cosas que a mí, porque es lógico que haya una tensión y que haya un tiro y afloja entre quien paga y quien quiere que le paguen. O sea, cada uno está intentando por sus intereses, pues, ajustar el precio. Pero a mí ya lo que me ha terminado de matar es un informe de hace unos 3 días del Ministerio de Sanidad, que, por cierto, no pinta nada en esto, a pesar de que lo parezca, porque es el de la función pública, el que está negociando y el que tiene que hacer todo eso. Sanidad, en principio, no aporta porque es la sanidad pública la parte que gestiona, Mónica García, y dice que tienen un informe hecho por expertos, los de siempre deben de ser, de sanidad, diciendo que los de la pandemia, la sanidad, bueno, deben ser lo mismo, porque lo demás las conclusiones son igual de estúpidas. O sea, no hace falta tener ni bachiller, no hace falta ser ningún experto, no hace falta tener todos los números delante para darse cuenta de que eso es un absurdo impresionante. Pues bueno, esos expertos se permiten afirmar que la sanidad pública no tiene absolutamente ningún problema en atender a ese 1,5 millones que va a venir de Muface. Ninguno, que está totalmente preparada. Es más, que les va a atender mejor todavía. O sea, vamos, si hay alguien que se lo crea, que lo aporte. Y por otro lado, pero es el tema económico. La sanidad está transferida a las comunidades autónomas. Entonces, eso es lo que cuando uno piensa, y bueno, y todo esto tiene que tener un fin. O sea, yo no creo que haya gente tan estúpida, porque esa es la palabra, tan estúpida que no sepa, que no entienda que 2 y 2 son 4. Entonces, el tema cuando se llega a esas conclusiones, primero que nos intentan vender el tema de que la sanidad pública puede con 1,5 millones de personas más y tal. Y encima, sin aportar, o sea, la parte que se aporta de recursos no tiene nada que ver, bueno, no tiene nada que ver, es más baja porque el Estado está pagando menos que lo que paga o sea, que lo que pagan las empresas. Entonces, evidentemente va a haber un deterioro clarísimo. Faltan profesionales, faltan recursos y ya está saturada. Muy bien. La conclusión es, o esa gente es imbécil o tienen otros objetivos que no nos quieren decir. La conclusión mía al final llega a que tienen otros objetivos que no nos quieren decir. Y va por lo que estás diciendo. Es decir, sanidad gestiona la nube. No gestiona nada real. Quien gestiona hospitales tiene que buscar los médicos, tiene que cubrir las medicinas, tiene que hacer todo eso. Son las autonomías, que es lo que está transferido. Sanidad son 4 pelagatos. 4 pelagatos que no pudieron hacer prácticamente nada, que no podían gestionar nada porque eran 4. Por ejemplo, cuando el COVID quedó en evidencia de que era un ministerio hueco, un ministerio bastante vacío. Entonces, el tema es, yo aporto, meto toda esa carga al sistema público, no aporto la misma cantidad para poderlo gestionar, para que pueda funcionar,
y se deteriora. Y ahora yo me pongo a echarle la culpa a las autonomías de que no saben gestionar, que lo han fastidiado todo, que no se preocupan, que son asesinos, como se atreven a llamarlo. Me pongo la batita blanca, hago las manifestaciones y a río revuelto ganancia de pescadores. Vale, exactamente lo mismo que lo que ha pasado con la Dana. Ujú. Exactamente lo mismo, es decir, me importa un rábano la gente y al final yo tengo que hacer algo para fastidiar al rival político. Y si se lleva a alguien por delante, pues que se lleve a alguien tal. O sea, yo lo que tengo que hacer es aparentar de que estoy luchando por la sanidad pública en este caso y que la otra gente no lo está haciendo. Y al final la conclusión mía, con mucho dolor, porque hace falta ser perverso y malvado Para jugar con esto. para hacer esto, pero el tema, he llegado a esta conclusión y me gustaría no llegar, pero es que 2 y 2 son 4. Es que no veo otra. A mí, como usuario de Muface, me perjudica muchísimo. Yo pierdo historiales, pierdo a los médicos que me están siguiendo tratamientos, no uno. Ya a la edad que tengo, meterme ahora en un seguro privado me va a costar pastón y medio, y porque yo creo, no sé, al haber tenido infartos y todo eso, no sé si me ponen pegas, pero hay gente que lo tienen imposible. Hay gente a la que directamente no. Y yo puedo dar anécdotas o sea, es que hay mucha desinformación. Por ejemplo, dicen que ¿cómo se llama? Que las operaciones que no pueden hacer, porque hay mucha gente que habla sin tener ni idea, con el tema de Muface, privilegiados y tal, y se empiezan a inventar lo que ellos se creen, empiezan a alargarlo como si tuvieran idea y tal. Por ejemplo, que las operaciones o los tratamientos que no puede hacer las compañías que están concertadas, se los tiene que hacer ¿cómo se llama esto? La privada, ¿no? Ajá. La pública, La perdón. pública, sí. Pues sí, hay algunas antes, ahora como ha aumentado la sanidad privada, pueden hacer muchos más de esos tratamientos, pero yo conozco a gente que, por ejemplo, de la quimioterapia de un linfoma, se la estaban haciendo en la pública. Pero la privada tenía que pagar esos tratamientos. Es decir, no era que de repente se le quitaba esa carga a la privada. La privada tenía que pagarlo. Entonces, como es de un familiar cercano y todo eso, pues conozco bien el tema. Había que pedir autorización a la compañía concertada, había que ir a la pública, enseñarlo cuando ya tenías ya el tratamiento, ya todo eso y tal. Cada vez que hacías una sesión de quimio, tenías que aportar la autorización siguiente, te la aceptaban, todo eso y tal, te daban la quimio, y 5 años más tarde te llega el requerimiento de que tienes que pagarlo por parte de la sanidad pública. Y vamos a ver si hemos gente. Primero, ¿por qué no me avisó antes? No, porque como no tenemos, ¿cómo se llama? El tema de protección de datos, no sabíamos cómo hacerlo. Tío Tomás, joder, pues no lo hagan ustedes directamente. Por Hacienda es por lo que me lo están pidiendo, ¿no? Pues a ustedes haber hablado antes por Hacienda, o por quien sea, por quien corresponda, que nos notifique el tema. Porque 5 años más tarde nos están pidiendo los papeles, o sea, nos están diciendo que tenemos que pagarlo, cuando todas las autorizaciones estaban dadas. ¿Qué pasa? Algunas las teníamos selladas y pudimos aportarlas. Uh-huh. En otras ya no teníamos ese papel o no teníamos tal y tuvimos que pagarlo nosotros. Es decir, la compañía pagaba lo que estaba concertado, nosotros pagábamos los intereses de demora, cuando eso ya estaba todo y lo tenía. Así es como gestiona la pública. Por eso, por lo que en parte tienen tanto problema, porque gestionan fatal. Y luego a nosotros, o sea, tuvimos que pagar 3 o 4 sesiones de quimio directamente del bolsillo, que estaba todo concertado y que estaba todo eso en la pública. Es decir, no se pasan cargas de la concertada a la pública, en absoluto. Lo cobran y lo cobran bien. Si en algún momento hacemos uso de una ambulancia, nos atienden en urgencias o lo que sea, nos pasan la factura que no hay manera de librarse. Pues nada, yo creo que más o menos me he expresado. Nos afecta a todos, da igual la ideología.
Es decir, cualquier persona que tenga que ver con la sanidad privada, pública, que en teoría somos todos, menos ahora mismo los mutualistas. Ojo, que hay mutualistas que sí han cogido la sanidad pública. Ajá. Hay gente que está que tiene la opción de en el elegirlo, sistema ¿no? público. Sí, sí, claro, porque es una de los conciertos, por decirlo así. Están como conciertos, con las condiciones, muchas de ellas, de ¿cómo se llama esto? De MUFACE también, pero están atendidos por la pública. No sé si hay dudas. Si... Estaba mirando la distribución de los funcionarios. Ah, no, esto es de autónomos. He estado intentando buscar la distribución de funcionarios a nivel estatal. Lo que pasa es que, bueno, en cualquier caso, pues supongo que hay mayor carga de funcionarios donde más población hay, que es en Madrid, Valencia, Barcelona, sí, y Andalucía, que curiosamente hay 3 de esas 4 que están gobernadas por el PP. Entonces, yo no sé, esta gestión se está haciendo a nivel estatal, a nivel del gobierno. Entonces, MUFACE es estatal. Entonces, lo que estaría haciendo es, desde el gobierno central, se estaría sobrecargando, pues eso, claro, a las autonomías, que en general ahora mismo están más gobernadas por el PP que por el PSOE. Y sí, la verdad es que... Y evidentemente lo que has caído, es decir, Madrid a lo mejor tendría una carga mayor por la cantidad de funcionarios que hay. Uh-huh. Entonces, de repente, a Madrid proporcionalmente seguramente le va a caer un palo todavía mayor, porque porcentualmente es mayor sobre la carga que tiene la de los funcionarios. Y lo mismo, es decir, todo esto porque yo digo, cualquier persona que apenas conozca un poco del tema, claro, el que no conoce son unos privilegios, son no sé cuánto y tal, es concertada, igual que está la educación, igual que está, o sea, los conciertos se utilizan bastante. Pero lo que pasa es que afecta a un grupo concreto. Yo creo que ni siquiera, o sea, no hay una... Yo creo que lo que hay es un desconocimiento en general. El que no utiliza el MUFACE, el que no es un funcionario, yo creo, y no, bueno, lo acabas sabiendo por familiares, que es lo que yo sé. Pero claro, lo oyes como de oídas y tampoco es como un privilegio o algo así. De hecho, en muchas cosas yo creo que la sanidad privada es mejor que la... Sí, sí, la sanidad pública, perdón, la sanidad pública es mejor que la privada en muchas cosas, sí, al menos en mi experiencia. Estoy de acuerdo, de acuerdo. Hay algunas secciones que es muy por arriba. Yo no sé exactamente, porque claro, no tiene los conocimientos limitados que tiene, un poco por lo que sale en prensa. Por ejemplo, uno de los problemas que he tenido en prensa es que cada vez que he intentado saber exactamente la cantidad que aporta con respecto a los mutualistas o lo que importa con respecto a los otros empleados que no son mutualistas, yo no sé si es porque depende a lo mejor del sueldo, que es un porcentaje y por tanto no es algo concreto. En el mismo periódico, hablando de la misma noticia, unas veces te dan una cantidad y otra cantidad. En el fondo es eso. Ahora mismo se está pagando aproximadamente la mitad. El Estado, en las cotizaciones sociales, paga la mitad por el mutualista que por el no mutualista. Uh-huh. Lo que pasa es, por eso no me he atrevido a dar ninguna cantidad, a pesar de que yo puedo aportar, si hubiésemos puesto una captura de pantalla, veíamos lo que ponía en la noticia, pero claro, es que tú luego miras la otra noticia y no es la misma cantidad. Yeah. Son aproximadas, pero no es lo mismo. Y lo dicho, el tema es que estamos manejados por alguien que considero que no puede ser tan tonto. No puede ser tan tonto. Y si no puede ser tan tonto, el motivo ya no es la estupidez. Hay algo más detrás. Sí, yo no descarto que sean las dos cosas, ¿eh? Porque... Bueno, vamos a ver. Yo muy espabilado tampoco lo veo. Ya. Muy espabilado no lo veo. Pero, independientemente de eso, al final es que no puede ser. Vamos a ver.
todo el mundo sabe cómo está la seguridad, la sanidad pública, los problemas que hay, las listas de espera y todo eso. Entonces, si sobrecargas con 1,5 millones de personas, tal. Si tú dices, bueno, pues simplemente contratas más gente y cubres. Sí, pero ¿y de dónde contratas? Porque están teniendo problemas Ya. para ello. O sea, no tienes esa capacidad, esos recursos para Sí, tal. Espera un momentito que estoy viendo aquí un comentario. sí, Tripichurlas dice que tengo entendido que un puesto en la educación concertada cuesta a la administración casi la mitad que uno de la pública. Lo has comentado al Sí, principio, ¿no? sí, eso más o menos. Hombre, yo tengo amigos en la concertada, yo era profesor de la pública, maestro. Tengo amigos en la concertada que ahora mismo creo que es por convenio o con la administración o tal, cobran el 95%. Cuando nos dicen a los funcionarios, por ejemplo, yo siempre he trabajado en la pública y por la pública. Y de verdad, muchas veces hemos funcionado mejor que privadas en sitios concretos, pero a nosotros que nos limitan, nos atan de manos. Yo, por ejemplo, por poner un caso, que es un poco por lo que la privada funciona en buena parte mejor. Mejor que nosotros, porque nos limitan y mucho. Yo trabajo bastante con el tema de informática y los chavales tiraban de la alfombrilla y empezaban a romper la parte de arriba de telita de la alfombrita y todo eso y tal. Entonces, claro, estamos ahí para educar. Y educar a base de broncas, pues tampoco es la mejor. Lo ideal es que ellos vean que eso también es suyo. Uh-huh. Y la mejor forma de que ellos vean que es suyo, yo recuerdo en aquella época, estoy hablando del 94, el 95, porque yo llevo desde el 91 en temas de informática, en educación, pedirles un duro a cada alumno. Me lo negaron. Claro. No se puede pedir un duro a los alumnos. Lógico, No, eso sí. en todo caso el APA y tal. Digo, mira, te garantizo un duro. Bueno, mucha gente no sabe lo que valía un duro en la época, tampoco era gran cosa. O sea, digo, mira, te garantizo que yo no voy a huir a Suiza con eso. Pero si ponemos un duro, que ni siquiera creo que cubría el precio de las alfombrillas de... Bueno, sí, porque claro, el mismo aula valía para un montón de clases. Uh-huh. O sea, no tenía cada uno la suya. Digo, amigo, lo ven como suyo, lo ven como algo que tienen también que cuidar y si tú ves que el compañero lo está haciendo, pues le regañas y dices, chacho, que es nuestro. Imposible. Y te he puesto un ejemplo. Ya como eso, pues, que te digo, pues cursos, yo qué sé, hay un montón de cosas en la cual nos veíamos muy limitados. Es decir, yo defiendo la pública, pero que tenga las mismas condiciones que les permiten, por ejemplo, a la concertada. Uh-huh. Lo mismo. La concertada te obligan a veces pues a darte de alta en el APA, a pagar no sé cuánto y hacer una serie de cosas que son injustas, básicamente, porque... No, eso está perseguido, ¿eh? Eso está perseguido. Que eso está perseguido, en principio, por lo que tengo entendido. No te creas, porque conozco un poco el tema, ¿eh? Sí, pero o sea, entonces... otra cosa es que aún así lo hagan y no se les penalice. Pero sí sé que hay ciertas cosas que no pueden hacer, pero bueno. Sí, pero lo hacen por medio del APA, lo hacen de otras maneras así y tal, más sesgadas y tal. Entonces, el tema es que yo creo que hay muy buenos profesionales en la pública, uh-huh, en todos lados, en medicina, en educación, uh-huh, en todos lados, pero que por una cosa u otra no nos lo permiten. Entre otras cosas porque, y ya aquí ya me salgo un poco, quizás un poco del tema que estamos hablando, ya hablo un poco más del sistema, uh-huh, es que estamos manejados por políticos. Uh-huh. Entonces, los políticos están en la parte de arriba. Por ejemplo, te voy a contar el caso de aquí de Canarias, uh-huh, donde estoy. Yo estaba, desde el 2000, estaba en educación de adultos. Entonces, cada vez que había un cambio en la Consejería de Educación, los técnicos de adultos, los que organizan, los que coordinan, los que marcan las líneas, desaparecían si había un cambio. Uh-huh. Si seguía el mismo partido, pues tal. Si no, desaparecían esos para poner a otros que tenían carnet del partido. Esos técnicos, había gente que valía y había gente que no. Es decir, yo no estoy diciendo que todo el que entrara fuera un inútil, no, uh-huh, sé cuánto y tal.
Había gente que se lo curraba y había gente que no. Pero no son Dentro de puestos eso. Pero que teóricamente deberían estar cubiertos por una oposición y esas cosas. no, son gente, no estoy hablando de asesores. Es gente que ya estaba, muchas veces también en adultos o tenían que ver con adultos, pero si tú tenías el carnet del partido, subías y te ponías a coordinar y te ponías a otro nivel. Y si no lo tenías, tenías que estar abajo. Pero y si estabas arriba... Eran cargos discrecionales, entonces, eran cargos dados a dedo. Sí. Ya. Sí, sea de confianza o como quieras. No sé exactamente cómo definirlo. Mientras que el resto de adultos funcionábamos por méritos, por cursos, por toda una serie de cosas, donde tú tenías un baremo y tenías una puntuación concreta que te permitía o no te permitía alcanzar una plaza, la plaza que tú deseabas, esa gente era a dedo. Ya. Había gente que valía, gente que no. Pero hacían un majo y limpio. Es decir, primero no escogían a los que habían asegurado, los que habían tal que funcionaban mejor, si no era porque tenían el carnet. Y segundo, hacían un majo y limpio. Es decir, que la gente que entraba no tenía ni idea de cómo se estaba gestionando y algunas veces cogían el teléfono y llamaban a los que habían echado para preguntarles cómo un problema concreto lo habían solucionado. Entonces, a ese nivel de absurdo, a ese nivel de estupidez, se está en la administración. Es decir, ya no es solamente de que no se está dirigiendo, no están dirigiendo las personas que tienen más prestigio, que conocen más del tema o qué tal, sino por ser del carnet, por tener el partido y segundo, segundo eso, o sea, lo dicho, por ser del partido, es que no hay segundo y ya está. Es que, de verdad, entonces, claro, esa gente nos empieza a dar unas líneas de trabajo, nos empieza tal, y muchas veces el caos, la forma de perder el tiempo, o sea, muchas veces las tareas que nos mandaban, parece que era como que nosotros nos aburríamos y había que darnos algo para que no nos aburriéramos. Ya. Todo teórico, todo, o sea, nosotros teníamos 1000 maneras, aunque solamente fuera coordinarnos entre nosotros, y simplemente era a rellenar papeles, a hacer encuestas raras, a hacer cursos que no tenían nada que ver con nada. De verdad, claro, así no puedes competir. Bueno, en adultos no tenemos mucha competencia, pero pasa lo mismo en primaria o en cualquier otra cosa. Fríes al profesorado con un montón de teoría, con un montón de carga administrativa que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad de la calidad del trabajo que llevan a cabo. Ya. Le estás quitando ese tiempo para centrarse en lo realmente útil. Y bueno, me he pasado un poquito. Un poquito, nos hemos pasado un poco, sí, pero bueno. Pero es que me imagino que todas las administraciones pasa lo mismo. Es decir, si el que está arriba Sí. no tiene la capacidad y no tiene... En primer lugar, el que está arriba del todo suele ser un inútil, un incapaz, porque suele ser el político. Y ese muchas veces no tiene ni idea de dónde está, para empezar. Segundo lugar, antes los directores generales y demás era gente de valía. Suplían la falta de conocimiento del que estaba arriba en la cúpula. Pero hoy en día es que ya son de carnet. Y a su vez, o sea, se va deteriorando. Según va pasando los años, se va deteriorando y los técnicos que van subiendo y que van tal, lo mismo aquí que en la Confederación Hidrográfica del Júcar o que en cualquier otro lado. Es decir, los técnicos que al final son los que toman decisiones sobre los demás, suelen ser la gente de partido a los que se promociona y se les va subiendo, y los profesionales más profesionales pues siguen quedándose en la parte de abajo. Pues nada, vamos a pasar ya al siguiente tema. Vamos a recordar que esto es un programa que hemos empezado hace poco y que en principio va a ser todos los viernes por la tarde en Twitch, como de 4:30 a 5:30 por ahí. Y esa será la hora de comienzo y pues que dure 1 hora, hora y media como mucho, ¿vale?